Sean todos bienvenidos. Este webinar se refiere al tema de la psicología, concepto, objetos de estudio e importancia, ¿sí? Nuestra docente es la licenciada Cristina Tejada. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador, maestrante en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Se ha desempeñado como tutor virtual para la nivelación en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, docente de nivelación en la Universidad Politécnica Salesiana, psicóloga educativa en consultorio particular y de instituciones educativas públicas y privadas. Le damos la bienvenida a la licenciada Tejada y pues iniciamos con la exposición. Muchas gracias. Les ruego por favor mantener sus micrófonos en silencio. Muchas gracias, Linda, por la presentación. Un gusto, queridos estudiantes de la prestigiosa Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Realmente es un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio, este tiempo, en el cual vamos a hacer una revisión general a modo de resumen del material que usted ya ha manejado o ya lo tiene dispuesto en la plataforma a través de la educación a distancia que ustedes están manejando. Así que si tiene usted alguna duda con respecto a este tema que veremos el día de hoy, pues entonces al final para poder a través del chat hacer preguntas o si desea usted participar de forma a través del micrófono. Esperamos que dentro de estos 40 minutos podamos alcanzarnos en el tiempo y poder cubrir todas sus dudas. Bueno, usted está estudiando o está postulando para estudiar una carrera que tiene que ver con educación, una carrera que tiene que ver con personas. Y es por eso la importancia de que usted tome en cuenta y sepa lo que la psicología es. Por eso es tan importante esta materia dentro de sus conocimientos básicos, porque realmente tratar con personas es lo que nos permite a nosotros conectarnos. Y es por eso que la psicología es muy importante. Así que, sin más, vamos a revisar este tema. Entonces, bueno, vamos a tener el día de hoy una introducción a lo que es la psicología, el tema de estudio que nos compete hoy. Hace varios siglos atrás, a través de los años, antes de Cristo, pensadores tales de Mileto, Platón, Sócrates, Aristóteles, a través de el Areópago, como usted puede ver en esa imagen, se reunían para tener conversaciones en las cuales surgían ciertas preguntas. Es ahí el origen en donde se da el porqué de las cosas, es en ese lugar en donde empezaron a preguntarse cómo, cuándo, dónde, y empezaron a surgir preguntas: ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Estaban en ese momento muy arraigadas costumbres religiosas en donde había una misma forma de hacer las cosas, una forma única. Entonces ellos se empezaron a preguntar, ¿hay otras maneras de hacer las cosas? ¿Por qué yo tengo otra forma de pensar distinta a otra persona? Entonces es en ese momento, en esas discusiones, en donde surge el pensamiento, donde surgen las teorías, donde surge la razón. Y es ahí donde se da origen a lo que es el estudio de los pensamientos. A lo largo de los años esto fue tomando más sentido, otros pensadores fueron añadiendo más información, y si usted se pone a buscar conceptos de psicología, realmente hay muy variados, muy grandes. Pero si nos vamos a la base, a esta primera parte, como les veíamos en el origen, vemos que psique o psicología viene de dos raíces griegas, que significa psique, el alma, y logos, el tratado o el estudio de. Pero más adelante se pudo conversar al respecto y ver que logos también puede significar lo que es lógica o la razón, la razón de ser. Así que en términos generales la psicología vendría a ser
el estudio de las razones del alma, del porqué de las cosas. Sin embargo, este término alma causó muchas incomodidades porque tenían raíces muy profundas en la parte religiosa. Entonces, ¿a qué se refiere lo que tiene que ver con el alma? ¿Qué quiere decir el alma? Bueno, cuando se dio los primeros pasos en este estudio, alma se refería a las emociones, a los sentimientos, a las motivaciones, a lo que uno siente por dentro y que te da la razón de ser de tu comportamiento. Por eso dice las razones del alma. Pero más adelante se pudo ver que realmente el alma no es algo que se puede medir, no es algo que se puede ver. El alma es algo que simplemente está. Listo, perdón. Entonces nosotros podemos ver que el alma no es algo que se puede medir, no es algo que se puede tocar. Así que los científicos, las personas que empezaron a querer tener en la psicología una ciencia, vieron que hay otras cosas que sí se pueden observar y medir. Por lo tanto, cambiaron su concepto y ya no era el alma, el estudio del alma, sino que era un estudio científico, es decir, algo que se puede comprobar, que se puede medir. Y este estudio científico se basa en lo que es la conducta, porque nosotros podemos ver las conductas de las demás personas, podemos ver cómo son sus procesos mentales, podemos ver de qué forma reacciona, de qué forma procesa la información. Podemos también medir y ver, comprobar, observar la personalidad, las distintas formas de personalidad que hay. Por lo tanto, entonces, la psicología se enmarcó en ese estudio del ser humano, en las conductas, procesos mentales y personalidad del ser humano, vinculándose entre sí y también en la interacción que hay con los demás. Como podemos ver, este concepto realmente abarca muchas cosas. Por lo tanto, la psicología no es algo exacto o específico que se estudia. Es un campo muy amplio el que se mide. Por lo tanto, podríamos decir que la psicología, su objeto de estudio, su razón de ser es el ser humano. Sea este hombre, mujer, niño, adulto. Es el ser humano el objeto de estudio. Y como tal, muy complejo, porque los seres humanos somos muy complejos. Entre dos personas nosotros podemos tener un montón de nociones y de ideas. Para poder nosotros profundizar un poco más en este sentido, vemos que el ser humano, para que pueda llegar a tener ideas, emociones, sentimientos, se da gracias al contacto, al vínculo que él tiene con el medio, con el exterior, con las personas que están o con las cosas que están a su alrededor. Y la forma en que los seres humanos se comunican o tienen ese vínculo con las personas de alrededor es a través de los sentidos. Nosotros, los seres humanos, manejamos 5 sentidos, que usted los conoce muy bien, es la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. 5 sentidos en los que nosotros podemos percibir el mundo que nos rodea. También podemos nosotros tomar en cuenta que esos estímulos que nosotros percibimos o los sentimos no se canalizan de la misma forma para todos. Es decir, lo que yo puedo percibir llega a mi cerebro y tiene un significado propio, personal, a diferencia de lo que otra persona, el mismo olor, le puede producir en su cerebro. Así que aquí estamos hablando de 2 cosas. Por un lado, lo que es la sensación y por otro lado, lo que es la percepción. Y en este gráfico muy sencillito podemos entender esto. Y esto es un concepto súper básico de la psicología. Yo quisiera que usted tome muy en cuenta porque si va
a su futuro, a desarrollarse como maestro, como personas que tienen que ver con otros individuos en su profesión, es muy importante que tomemos en cuenta esta regla básica. El estímulo es todo aquello que está a nuestro alrededor que produce un efecto en las personas. A través de los sentidos, de la sensación, nosotros captamos esos estímulos, captamos a través de la vista, del oído, del gusto, del olfato, del tacto. Cuando llega esa información a nuestro cerebro y se produce, se combina con la experiencia, es a lo que llamamos percepción. Entonces, son dos cosas muy distintas. Por un lado, es lo que nosotros captamos con nuestros sentidos, que es la sensación, y por otro lado, es lo que nuestro cerebro procesa, lo que se produce la percepción. A modo de ejemplo, tenemos un ejemplo muy conocido en el ámbito de la psicología, que es esta imagen. Yo quisiera que, a ver, yo veo aquí nombres, yo veo aquí nombres y, a ver, aquí tengo a Erika, Gabriela. Erika, Gabriela, si puedes activar tu micrófono y me puedes decir qué es lo que tú puedes ver en esta imagen. Bueno, quienes pudieron observar, pudieron ver que había como una especie de copa, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro que se da cuando se trabaja lo que es percepción y sensación, porque por un lado podemos nosotros percibir, o perdón, más bien dicho, captar con nuestro sentido, con la vista, podemos captar que hay una copa en el centro dibujada con un color, o asimismo podemos mirar que hay dos rostros. Al momento que nosotros tenemos esas dos nociones, en nuestro cerebro decide si quiero ver una copa o si lo que quiero ver son dos rostros. Ahí es cuando se maneja lo que es la percepción y la sensación. Otro ejemplo muy clásico también es cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el sonido de la ambulancia. Escuchamos la sirena, tal vez a lo lejos, y para unos simplemente será el sonido de la sirena, mientras que para otros, por la experiencia que han tenido, tal vez les recuerde un acontecimiento feo que haya pasado personal o con otra persona. Entonces, al escuchar la sirena, para usted tal vez le da escalofrío, tal vez le da tristeza, tal vez le produce emoción, tal vez susto. Y ese efecto que produce en ti es la percepción. Muy bien. Esperemos que ahora sí podamos compartir. Me sale error. Bueno, continuemos. Dentro de estas necesidades que nosotros tenemos de poder entender lo que sucede a nuestro alrededor, surge esta diferencia, que lo que yo siento o lo que yo percibo no es lo mismo que la otra persona percibe. Y es ahí cuando se da ese choque de poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la psicología llega a aplicarse a varias áreas para poder dar una respuesta a todas esas interrogantes que surgen. Como vemos, la psicología es un campo muy grande que abarca conductas, emociones, funciones mentales, personalidad, percepción. Por lo tanto, hay áreas científicas en donde se han especializado para profundizar un poco más en cuanto a estas áreas. Así que vemos que la psicología se aplica por ejemplo, en el aspecto clínico, ¿sí? Ahora sí pueden ver. Espero que puedan ver todos. La psicología se aplica a varios campos y podemos ver, por ejemplo, el campo clínico.
En el campo clínico se especializa en lo que es la personalidad y cómo ésta se maneja, cómo ésta tiene sus alteraciones también, cómo ésta puede llegar a afectar incluso la vida normal de las personas. Vemos que también la psicología se ha aplicado en el campo educativo, específicamente en lo que son niños, en lo que son adolescentes. Específicamente el campo de la psicología educativa abarca todo lo que es la edad escolar, los problemas de aprendizaje que pueden surgir en ese momento. También la psicología se ha aplicado en el campo laboral, porque para poder obtener un empleo es necesario evaluar cómo está esa persona, si realmente tiene las capacidades, si realmente tiene las aptitudes necesarias para poder desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo. Somos tan variados los seres humanos y sabemos que no todos somos iguales, que cada uno tiene distintas habilidades. Por lo tanto, la psicología laboral o ocupacional se dedica a mirar cuáles son las características más óptimas para un trabajo. La neuropsicología y la neurociencia es una rama que últimamente ha tomado mucho auge y lo que busca es hacer esa asociación de la parte biológica, neuronal, cómo está compuesto nuestro cerebro y qué áreas específicas son las que el cerebro se dedica. Tal vez nosotros tenemos nociones de que el cerebro es uno solo y que todo funciona a la vez, pues no. La neurociencia ha demostrado a través de sus estudios que hay áreas específicas de aprendizaje o áreas específicas donde se maneja tal o cual comportamiento o acción de nuestro cerebro. También la psicología social se ha aplicado, la psicología se aplica en el ámbito social, ya que esta interacción que nosotros tenemos con otros seres humanos es necesario vincularla y saber cómo se maneja, cómo se desarrolla, porque unas personas tienen mayores habilidades que otras al momento de expresarse, al momento de compartir con otros, porque unos causan mayor impacto e influencia dentro de un grupo y otros no. La psicología social. La psicología experimental. Vemos que es a través de pruebas, de ensayos, de tests que se aplican para poder ver cómo se maneja esta conducta, esta personalidad, este comportamiento, ¿no? La psicología experimental lo que busca es, con números, con ensayos, con realmente el método científico, demostrar que la psicología es una ciencia, demostrar que la psicología es aplicable a todas las áreas. También la psicología forense. Hay este ámbito donde busca saber qué hay detrás de las personas que cometen ciertas infracciones a la moral, pueden ser homicidios, pueden ser robos, qué hay detrás en su pensamiento, y es la psicología forense. Otro ámbito es la psicología deportiva. También es algo que ha tomado mucho auge últimamente porque realmente la motivación que se pueda dar, la motivación que puede estar detrás de una acción, es muy importante que se la maneje para que pueda realmente conseguir los objetivos. Se dice en la psicología deportiva que el primer campo donde se gana es en la mente. Así que los psicólogos están también ahí aplicando el conocimiento para poder llegar a esta área. También la psicología específicamente se puede aplicar en otras áreas, en otras ciencias. Y ahí es cuando los conceptos básicos de psicología, como les mencionaba, la percepción, la sensación, la conducta, la personalidad, la motivación, las necesidades, esos conceptos básicos que son de psicología se pueden aplicar a muchas ciencias más, a muchas áreas más. Como por ejemplo cuando hablamos de la psicología del color, no sé si usted ha escuchado.
Pero aquí vemos un resumen de la psicología del color y vemos que los colores realmente tienen un impacto sobre las emociones de las personas, donde la forma de percibir. Y nosotros aquí podemos ver que la publicidad y el marketing ha tomado este concepto para poder llegar a más personas con sus productos. Vemos como, por ejemplo, que el rojo produce emoción y hace que las personas se emocionen. Por eso si usted por ahí quisiera pintar el cuarto de algún color, dependería de qué sensación o qué emoción usted quisiera tener en su cuarto para que pueda utilizar ese color. Si lo que usted quiere es llegar a un momento de paz, de tranquilidad, pues se aconseja los colores rosados, azules, verdes, ¿sí? Si nosotros queremos tal vez generar esa emoción, esa algarabía, pues rojos, colores así fuertes, ¿no? También, como usted puede ver, a través de la publicidad, los colores, las formas de letra incluso, la psicología en la música. Ahora está muy de moda también esto, de cómo ciertos tonos de la música producen emociones en las personas. En la política, porque el poder expresar, el poder manejar a la masa, a la gente, es algo que estudia la psicología social y los políticos también la toman en cuenta para alcanzar sus objetivos. Y por último, como uno de los tantos en la medicina, con esta película podemos nosotros comprobar y ver cómo el buen humor, el buen ánimo, la estabilidad emocional repercute positivamente en cómo se manifiesta las defensas en el cuerpo. Por eso ahora que estamos en confinamiento, se ha tratado de manejar mucho también esta área de que las personas no entren en estrés, las personas no entren en ansiedad, de que las personas traten de manejar sus emociones dentro de esta situación de encierro, porque baja las defensas del hecho de que usted se deprima. Y bueno, como podemos ver, la psicología realmente tiene repercusiones en todas las áreas y es por eso muy importante el estudio de la misma, el buen estudio de la misma, para que usted pueda realmente entender por qué las personas se comportan de tal o cual forma, qué hay detrás de esa motivación, a qué queremos llegar, qué queremos conseguir en el campo educativo donde usted tal vez se vaya a desempeñar en un futuro. Es muy importante que sepamos cuáles son las nociones, los procesos mentales que se dan en los niños para poder dar nuestras clases acorde a aquello. A modo de resumen, esto ha sido lo que usted podemos ver en un inicio, lo que es introducción, campos de acción. En una futura presentación veremos lo que es las escuelas de la psicología, ya mucho más aplicadas con ciertas teorías. Y espero de todo corazón que haya podido servirles este resumen, que usted ya lo tiene en los documentos. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues pienso que estamos ahorita en la opción de responderla. Sí, te escuchamos, Manuel. Verá, mi consulta es sobre el tema de la psicología forense. La verdad, en ese sentido sí me gustaría que nos refuerce un poquito, porque me parece una de las que más me llamó la atención, la verdad. Bien, Eso sería mi duda, gracias. gracias Manuel por tu pregunta. La psicología forense lo que busca es entender el porqué del accionar de los criminales, por así decirlo. De qué hubo detrás, de qué le motivó para poder hacer ese acto que no está dentro de la ley, dentro de lo social, incluso de los valores. Entonces, realmente la psicología forense lo que busca es investigar qué es lo que está pasando en la mente del criminal.
No sé si usted ha podido ver a través del cable, hay un canal que se llama Discovery, o eso ya me olvidé ahorita. Pero bueno, lo que busca está hablando sobre qué pasó detrás de esa persona, cómo fue su niñez, cómo fue su juventud, por qué tenía ese odio, ese rencor contra mujeres, contra hombres, contra niños, y el porqué de sus actos. No a modo de justificarse, porque obviamente quien mata, por más razones que tenga, no es forma de justificarse. Pero ¿por qué no pudo controlar sus impulsos? El por qué se llegó a ese punto de cometer ese acto. Es lo que estudia la psicología forense. ¿Alguien más, tal vez? Tengo una pregunta en el chat de Caterine Padilla. En relación al aprendizaje de los idiomas, ¿cómo interviene negativo o positivamente la psicología? Realmente la psicología busca entender en el momento, en el propicio para, por ejemplo, aprender un idioma. ¿O qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando uno aprende un nuevo idioma? La psicología nos ayuda a entender cuál es el momento adecuado para poder llegar con ese aprendizaje. A través de estudios se sabe que desde los 7 hasta los 12 años el cerebro está sumamente abierto y apto para poder captar idiomas. Mucho más desde el nacimiento, aquellos niños que, por ejemplo, se crean con dos padres de diferentes idiomas, donde su lengua natal y el ambiente en el que está escucha los idiomas y los niños captan y perciben desde pequeños. Entonces, la psicología influye para poder entender cómo se da ese proceso de aprendizaje de un nuevo idioma y por qué tal vez en ciertas áreas es o no complicado el acceder a ese aprendizaje del idioma. Nuestro cerebro tiene una plasticidad, o sea, una capacidad para modificarse y aprender. Pero a medida que vamos creciendo en edad, esa plasticidad ya no es tan flexible. Y es por eso que no nos permite, cuando ya tenemos más años, captar con la misma intensidad que los niños. Por favor, ¿nos podría indicar cómo la psicología se aplica en lo experimental? Pues ahí tenemos nosotros todos los test psicológicos, toda la parte de la psicometría, que lo que busca es medir cuánto tiempo, por ejemplo, te demoras en reaccionar ante un estímulo. Está experimentando. Esa es la psicología experimental. Y ahí tenemos todos los test. Y ahí, a través de incluso nociones estadísticas, se puede saber cómo una persona está dentro de lo normal o debajo de lo normal o en superdotación incluso. Profe, ¿qué es la introspección analítica? La introspección, como su nombre lo indica, es el pensamiento interno. La introspección es una autoevaluación, una evaluación interna, ¿sí? Llamarla analítica es cuando tú piensas en lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante llegar a ese punto, porque es cuando tú te evalúas por qué reaccionas o por qué te comportas de esa manera. No le escuché nada, no sé si escuchaba, no puedo volver a dar un resumen. Eso fueron 30 minutos de clase, no sé si tal vez te puedes conectar a la siguiente que tengamos para que puedas escuchar nuevamente toda la clase. Pero en general, la psicología, el estudio del alma y en un inicio y después lo que es un estudio científico de la conducta y del comportamiento humano. En una parte de la historia de la psicología menciona a los filósofos presocráticos. ¿A qué se refiere eso? Sócrates marcó un punto de pensamiento. Entonces los presocráticos fueron los que vinieron antes de ellos. Entonces sus pensamientos tal vez eran muy difusos. Sócrates marcó ya un pensamiento más claro, con normas más, ideas más claras. Entonces eso es el presocrático.
explicar más sobre la psicología de la educación. Claro, la psicología educativa lo que busca es saber primero los problemas de aprendizaje, problemas específicos que se pueden surgir en el aprendizaje, cómo se da el aprendizaje, cómo una persona puede llegar a leer, cómo un niño puede llegar a escribir, cómo es ese proceso de lectura, de escritura, de cálculo en su cerebro. La psicología educativa lo que busca es cómo llegar de mejor manera al aprendizaje. ¿Qué métodos son necesarios para que el aprendizaje sea más aprovechado por los estudiantes? Podría hablar un poco más sobre la sensación y percepción. Bueno, sensación, lo que captamos con nuestros sentidos. Percepción, cómo lo procesa nuestro cerebro. Entonces yo observo un color rojo y mi cerebro lo asocia con el toro, porque yo de niña tuve una experiencia de haberme cruzado con un toro, qué sé yo, o porque se me quedó marcada la historia de la bella Aurora y el toro. Esa es la percepción, lo que mi cerebro procesa a través de ese sentido. La neuropsicología clínica. Si lo separamos así por nombres, la neuropsicología lo que busca es saber en qué partes de nuestro cerebro se producen ciertas cosas. Por ejemplo, el aprendizaje, la memoria, se da en el sector del linfático, en el limbo, aquí en nuestro cerebro, donde está el hipocampo. Ahí es donde se da la memoria. Entonces, la neuropsicología lo que busca es, bueno, la memoria es un proceso muy importante del aprendizaje, es un proceso necesario para el ser humano para que se desarrolle. Sin memoria no tendríamos un pasado, no tendríamos una experiencia. Entonces, la memoria es necesaria, es parte de la psicología. La neuropsicología dice, bueno, acá en el hipocampo es donde se registra la memoria. Y en la parte clínica, por ejemplo, podríamos aplicarlo a que hay disfunciones en cuanto a esa memoria. Hay problemas que se dan en la parte neuronal que no permite que la memoria se desarrolle de la mejor forma. Ahí aplicaríamos la neuropsicología clínica. Otra pregunta, dice, ¿qué se parecen o hay relaciones psicología clínica y las neurociencias? La psicología clínica va más enfocado en lo que es la personalidad, en problemas de la personalidad y de la conducta. Personas, qué sé yo, con esquizofrenia, personas con bipolaridad, personas con personalidades múltiples. Entonces va enfocado más a errores de la mente. Y la neuropsicología, lo que ha, como les dije, el estudio de qué partes de nuestros cerebros están implicados en el aprendizaje o en la memoria, etc. ¿Qué postula la psicología? ¿Qué postula? ¿Qué postura psicológica debe tener un maestro? Perdón, postura. Bueno, realmente hay muchas escuelas y eso vamos a ver en la siguiente tema. Y en función de eso podríamos nosotros tomar una línea de acción. Pero yo pienso que los maestros tenemos que ser facilitadores del aprendizaje. Y ahí está la escuela de la neuroeducación, donde ve que los niños son capaces de hacerlo. Y ya no tomando como el maestro el ejemplo, la lumbrera, que nosotros tenemos que de ley darles en la boca el conocimiento, no, sino que nosotros somos guías de facilitadores de ese aprendizaje. Así que bueno, en el siguiente tema que veamos las escuelas, ahí podríamos tal vez topar este tema de qué rama podríamos tener los maestros. Disculpe, ¿me podría explicar qué es lo entre psicología humanista y al contrario el psicoanálisis? Eso es las escuelas psicológicas y es lo que vamos a ver en la siguiente tema. Me parece que es la próxima semana. Por favor, ¿nos podría indicar cómo la psicología se aplica a la psiquiatría? La psiquiatría es la psicología clínica.
Pues todo lo que yo les hablé de psicología clínica, las disfunciones de las personalidades y de la mente, estudia la psiquiatría. ¿Y cuál es el objetivo de la psicología en general? Bueno, si hablamos de objetivo de la psicología, hay 4 objetivos principales. Describir, explicar, predecir y modificar la conducta. Son los 4 objetivos principales de la psicología. Nuevamente, describir, explicar, predecir y modificar. Cuando decimos describir es cuando nosotros definimos a una conducta. Explicar, decimos el por qué se da ese comportamiento. La psicología también predice, es decir, se adelanta a que por estas razones la persona puede comportarse de esta forma. Por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia, de la cuarentena, del estrés que se está viviendo a nivel personal, se puede predecir que a un futuro vamos a tener una generación o una gente demasiado ansiosa. Entonces es necesario ahorita hacer algo para que ese futuro que se está percibiendo, que se está prediciendo, se cambie y se modifique. Y ahí está la parte de modificar. Cuando nosotros cambiamos el entorno, cambiamos las razones, cambiamos incluso hasta la motivación, podemos modificar una conducta, podemos hacer que esa persona cambie de comportamiento. Y eso podemos ver, por ejemplo, cuando les dije la psicología aplicada a la política. Las personas les convencen y modifican el comportamiento de las personas. Entonces, esos serían los objetivos de la psicología en general. No sé si tal vez alguien tiene levantada la mano todavía, o si hay alguna duda. ¿Nos puede repetir los 4 los objetivos? Claro que sí. Describir, explicar, predecir y modificar. Esos son los 4 objetivos de la psicología en general. Gracias. Gracias a ustedes por atender, gracias por sus preguntas, gracias por estar atentos. Y revisen los documentos que ustedes tienen en la plataforma. Cualquier duda, estamos aquí. Pueden ustedes tal vez traer ya las preguntas para el siguiente tema, son las escuelas de la psicología, e ir tal vez viendo si se está cubriendo con su pregunta y si no, hacerla después y ampliarlo más en el tema. ¿Tal vez alguien más? Disculpe, el propósito no es lo mismo que los objetivos, ¿verdad? El propósito, lo que busca la psicología en general es eso, porque una cosa es el objeto de estudio. El objeto de estudio es el ser humano. Y el objetivo de la psicología es lo que quiere conseguir, es decir, el propósito. Entonces sí, sería lo mismo. Gracias, por favor, ¿qué tiempo debemos ingresar la próxima semana? Me parece que ya está hecho grupos. Ahorita no tengo a la mano el cronograma, pero ustedes sí deben tener. La próxima semana me parece que es el 1 de febrero, el próximo lunes, que tenemos la siguiente clase. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias por atender y anímense, la psicología realmente es muy linda, es muy grande. Ahora con el acceso al internet tenemos opción a conocer todas las áreas que queramos y el aprendizaje ya no está limitado para nadie. El aprendizaje ya solo se limita a usted. Lo que usted quiere aprender, usted aprende. Y lo que quiere profundizar, profundice. Y lo que no le interesa, pues simplemente lo deja ahí. Y que les animo a que se sigan autoeducando, que sigan creciendo en el conocimiento, porque realmente eso es lo que les dará las herramientas para poder desarrollarse en su profesión en un futuro, como personas y en su profesión. Gracias a ustedes. Y pienso que esto es todo por el día de hoy. Gracias por entender lo del cambio de la cuenta y bueno,
esperamos no tener estas dificultades en las próximas clases. Licenciada, una consulta fuera del tema de la psicología. En los grupos están preguntando mucho los compañeros de cómo pueden hacer para ingresar, porque la plataforma solamente soporta 100 alumnos y son como 250, entonces hay muchos que no avanzan a conectarse. Sí, en este sentido, bueno, tengo entendido que lo que se hizo fue 3 grupos. Es decir, yo este tema lo voy a repetir por 3 ocasiones. Esta es una y va a abrirse 2 reuniones más. Entonces yo creo que tal vez los que no ingresaron ahora podrán ingresar en la segunda y en la tercera. Tal vez esa es la forma en cómo se está manejando, porque sí, aquí antes del Google Meet se aceptaba 200 personas, pero ahora ya solo 100. Entonces, obviamente, muchas personas se quedaron fuera. Para que les pasen la información que va a haber 3 horarios o 3 jornadas con el mismo tema, y si no se alcanzaron a conectar a esta, pues que estén pendientes de la siguiente. Y igual me parece que es la próxima semana. ¿Sí? Disculpe, pero del mismo tema va a haber dos grupos más, es lo que entiendo yo. Sí, en el cronograma que me entregaron a mí tengo 3 sesiones con este mismo tema y luego otras 3 sesiones con el otro tema. Sí, pero Ah, no tienen que conectarse al mismo, porque algunos alumnos se conectan al mismo una y otra vez y no les dan paso a los que no escucharon la clase. Entonces, si ya escucharon esta, ya no tienen que conectarse a las otras. Una Muy pregunta bien, también, Lidia. licenciada. Lo que pasa es que a nosotros nos dieron, o sea, nos van a dar los webinars por semanas o como, porque, por ejemplo, a nosotros dieron esta semana. O sea, psicología en esta semana ya no tendríamos, sería la otra, pero usted me dice que en la otra va a haber 2 sesiones más de la misma. Sí, bueno, realmente yo no podría darles detalles de cómo está su clase, ¿no? Yo creo que toda la información usted la tiene en la plataforma y las invitaciones y todo eso. Así que yo le sugiero que esté atento. Supongo que ellos han de haber publicado cuáles son los horarios para que se conecte a la clase. Lo que sí debe tener claro es que son 2 temas. En este primer tema, la introducción, objetivos, todo eso. En el segundo tema, las corrientes y las escuelas de la psicología. Y con eso terminamos este primer parcial en cuanto a psicología. Entonces, como dijo la compañera, si usted hoy ya recibió la introducción, solo tiene que estar atento al segundo tema, que será la próxima semana. Déjeme ver si puedo abrir ahorita la información con el calendario para... Es que creo que aquí están varios grupos unidos, por eso no sé. ¿Alguien más tal vez? Hasta encontrar la información. Licenciada, yo tengo una duda. Yo recién entré a la clase hace como unos 10 minutos o unos 15, no escuché mucho. De ser el caso que yo quisiera escuchar nuevamente su clase, ¿cuándo es o nos van a mandar el correo? ¿Cómo es eso, por favor? Sí. Déjenme ver si puedo presentarles para que ustedes puedan revisar. Yo realmente... Ya. Ahí tal vez están viendo. ¿Me confirman si pueden verlo? Sí. Estamos bien. Sí, se ve. Sí, profe. Sí, se ve. Gracias. Entonces, miren, hoy 25, 5 de la tarde se supone, tengo este tema. El otro grupo, la otra vez que voy a hablar de este mismo tema, es el próximo lunes 1 de febrero a las 3 de la tarde. Y este mismo tema es a las 4 de la tarde. ¿Sí? Ahora, el segundo tema, para quienes les interese y estén atentos, voy a tener el próximo lunes a las 6 de la tarde. El otro tema que es psicología experimental, estructuralista y el funcionalismo. Está acá, el 8 de febrero y el otro el 5 de febrero. Entonces tengo estas jornadas.
Si usted ahorita ingresó y ya no pudo escucharlo, entonces la próxima semana, el próximo lunes a las 3 de la tarde, se volverá a repetir este mismo tema. Y para los que ya escucharon este tema, a las 6 de la tarde se dará el segundo tema. ¿Sí? No sé si lo entendieron ahí para que capturen. Es que ustedes quieren tener esta información. ¿Sí? Eso. Espero que haya servido este tiempo. Muchas gracias por conectarse. Y con quienes no pudieron escuchar toda la clase, nos veríamos la próxima semana. Y con los del segundo tema también la próxima semana. Muchas gracias por todo. Un gusto. Buena tarde.